Hola, mi nombre es Astrid Viares y yo les voy a hablar sobre los problemas de Sturm-Liouville. Los problemas de Sturm-Liouville consisten en una ecuación diferencial de esta forma, como lo vemos aquí en la ecuación 1. En el intervalo desde 0 hasta 1, junto con las condiciones de frontera, alfa sub 1 y evaluada en 0 más alfa sub 2 y' evaluada a 0 igual a 0. Y la otra condición, beta sub 1 de y evaluada en 1 más beta sub 2 de y' evaluada en 1 igual a 0. P, P', Q y R funciones de valor real continuas en el intervalo cerrado desde 0 hasta 1 y sea P de x mayor que 0 y R de x mayor que 0 para todo x en el intervalo. Entonces se dice que es un problema regular de Sturm-Liouville. Estas condiciones de frontera se llaman separadas porque cada condición implica solo un punto en la frontera. Es decir, aquí solo tenemos el punto 0 y aquí tenemos el punto 1. Si no fueran separadas, entonces aquí estaría el 0 y aquí el 1. O sea, estarían varios puntos de la frontera en una misma condición. Estas son condiciones de contornos separadas más generales, que son posibles para una ecuación diferencial de segundo orden. Notemos que en esta primera condición impone algunas restricciones sobre y es necesario que al menos uno de los valores alfa 1 y alfa 2 sean distintos de 0. Del mismo modo, al menos beta 1 o beta 2 tiene que ser distinto de 0. La ecuación diferencial 1 vemos que es lineal y homogénea porque está igualada a 0. Las condiciones de frontera ambas son una combinación lineal de y y son iguales a 0 en un punto y también son homogéneas. Un problema de Sturm-Liouville tiene siempre la solución trivial y igual a 0. Sin embargo, esta solución no es de interés para nosotros. Al resolver uno de estos problemas vamos a tratar de buscar un eigenvalor y una solución que no sea trivial y que dependa de alfa, que serían las eigenfunciones. A menudo es conveniente introducir el operador diferencial lineal homogéneo L, que está dado por esta ecuación. L va a ser igual a menos la derivada de P de x y' más Q de x y. Entonces, de la ecuación diferencial 1, que es esta, vamos a tener que el operador lineal es igual también a alfa por R de x por y. Ya que, bueno, como vemos aquí, esto que tenemos aquí es igual a esto. Por lo tanto, si pasamos restando este para este lado y este sumando, nos va a quedar igualado a esto, al alfa r por y, que es lo que tenemos aquí en la ecuación número 4. Ahora vamos a definir la identidad de Lagrange. Entonces vamos a suponer dos funciones u y v que tienen derivadas segundas continuas en el intervalo cerrado desde 0 hasta 1. Y vamos a utilizar lo que habíamos definido anteriormente, que era el operador L. Pero ahora tenemos no las variables x y y, sino ahora es u. Y lo vamos a integrar desde 0 hasta 1. Entonces nos quedaría esta ecuación. Si integramos por partes el primer término del lado derecho, es decir, este término, vamos a tener, primero vamos a definir a s como menos b. Y la derivada de s va a ser menos la derivada de b por la derivada de x, ya que b depende de x. Si tenemos ahora el diferencial de t, va a ser igual a este que tenemos aquí, que es esto, la derivada de p por u' por la derivada de x. Si integramos eso, vamos a tener que t es igual a p por u'.
Entonces tenemos, cuando integramos por partes, sería menos u por u' por b evaluado desde 0 hasta 1 más la integral de p u' por b' de x. Entonces si volvemos a integrar por partes, pero ahora vamos a tener la variable g que va a ser igual a p b'. Si lo derivamos va a ser la derivada de p b' de x. Y nuestro diferencial de h va a ser ahora u', que tenemos aquí el u', por dx. Y si lo integramos, entonces h va a ser igual a 1. Por lo tanto, al integrarlo por partes, nos va a quedar que menos p por u' por b evaluadas de 0 hasta 1 más p por u por b' evaluada desde 0 hasta 1 menos la integral u, aquí no va este menos, disculpen, p por b' por la derivada de. Entonces tenemos que ya que derivamos por parte, entonces la integral desde 0 hasta 1 de este operador que depende de u por b de x va a ser igual a esta ecuación que tenemos aquí. Por lo tanto, si la reescribimos un poco, sacamos aquí factor común p de x, como vemos, y vemos que esto que tenemos aquí es similar a esto de aquí arriba, pero ahora el operador L va a depender de B. Vemos que depende de B y lo vamos a multiplicar por U, como lo tenemos aquí abajo. Al reescribirlo nos queda que la identidad de Lagrange es la integral desde 0 hasta 1 del operador L con respecto a U por B menos U por L, el operador L con respecto a b de x. Y es igual a todo esto que tenemos aquí, que ya lo habíamos conseguido anteriormente. Ahora vamos a suponer que las funciones u y b también satisfacen las condiciones de contorno 2, que son las que habíamos visto anteriormente, las que dependían de alfa y de beta. Entonces, claro, al evaluar esto, nos queda esta ecuación. Por lo tanto, sustituyendo aquí quien es u' con las condiciones de contorno y aquí b', aquí u' y aquí b' dependiendo de 0, utilizamos las condiciones de contorno y podemos sustituir estos valores. Por lo tanto, como vemos aquí, todo esto es igual a esto, entonces me da dos cosas que se restan iguales, me da 0. Igualmente para este caso. Por lo tanto, tenemos que la integral desde 0 hasta 1 del operador L evaluado en U por B menos U por el operador L evaluado en B, diferencial de X, es igual a 0. Recordemos este valor porque lo vamos a utilizar más adelante para demostrar algunas propiedades que tienen los problemas de Sturm-Liouville. Entonces vamos a recordar un poco el producto interno de dos funciones. Recordemos que dos funciones de valor real u y b en un intervalo, el producto interno en el intervalo desde 0 hasta 1 está dado por la integral desde 0 hasta 1 de la función u por b de x. Si escribimos ahora lo que habíamos conseguido anteriormente, aquí nuestra u es el operador L y nuestra b es aquí la b. Aquí también entonces restamos y aquí la u es igual a u y aquí la b es el operador L. Y bueno, lo igualamos, está igualado a 0. Por otra parte, si definimos el producto interno de dos funciones de valor complejo en el intervalo cerrado desde 0 hasta 1, como esta ecuación que tenemos aquí, donde el b barra es el complejo conjugado de b. Vamos ahora al teorema 1, el cual nos indica que todos los eigenvalores del problema de Sturm-Liouville, 1 y 2, que lo habíamos visto anteriormente, que es esta ecuación con estas condiciones, son reales.
Entonces, para demostrarlo, vamos a suponer que lambda es un eigenvalor, posiblemente complejo, del problema que habíamos visto anteriormente, y que phi es una eigenfunción correspondiente, también posiblemente de valor complejo. Entonces, escribamos a lambda como mu más i nu, y phi lo vamos a escribir como un u de x más i b de x, donde mu, nu, u y b son reales. Entonces, si dejamos que u sea igual a phi y también b igual a phi, en esta ecuación que ya la habíamos conseguido anteriormente, entonces tenemos como resultado esta ecuación, porque sustituimos aquí el operador L, que depende de u, ahora va a depender de phi, porque dijimos que u era igual a phi y b igual a phi. Entonces nos queda esa ecuación. Recordemos que en un principio habíamos comentado que el operador L también era igual a alfa, era igual a lambda R por phi. Entonces sustituimos quién es aquí el operador. Ahora recordemos la definición de producto interno que habíamos visto anteriormente, pero como es una phi compleja, como phi es compleja, entonces vamos a obtener esto en este lado. Y para acá igualmente. Entonces, como dijimos que R era real, entonces el conjugado es igual a R. Por lo tanto, vamos a sacar factor común R phi y phi barra, y nos queda alfa menos alfa barra. Bueno, por esta integral que sacamos factor común igual a 0. Además, sabemos que al multiplicar estas dos funciones nos va a dar esta ecuación, que sería u al cuadrado, porque recordemos quién es phi. Esta es phi, u de x más i b de x, y su conjugado entonces sería u de x menos i por b de x. Entonces al multiplicarlo nos da u cuadrado de x más b cuadrado de x. Entonces lo sustituimos y nos da esta ecuación de aquí abajo. Como vemos, el integrando de la última ecuación no es negativo y no es 0, ya que bueno, como r es positivo, también la u como está al cuadrado y la b como está en el cuadrado son positivas. Y también son distintas de 0. Y además, como el integrando también es continuo, se deduce que la integral es positiva. Entonces, lambda menos lambda barra debe ser igual a 2 nu por i. Por lo tanto, nu debe ser igual a 0. Entonces, queda demostrado como nu es 0, por lo tanto, lambda solo va a depender de mu. Entonces, que mu es real. Entonces, queda demostrado que todos los lambda van a ser reales. Si phi sub m y phi sub n son dos funciones propias del problema de Sturm-Liouville que vimos anteriormente, correspondiente a los valores propios lambda sub m y lambda sub n respectivamente, y si lambda m es distinto de lambda n, entonces la integral de r por phi sub m por phi sub n diferencial de x es igual a 0. Ahora vamos a demostrar este teorema. Sean el operador L igual a lambda por R por phi igual este operador L ahora de phi m igual a esto. Recordemos que lo habíamos definido anteriormente. Si ahora U de la que hemos visto anteriormente es igual a phi sub m y b es igual a phi sub n, entonces con la ecuación que habíamos hallado anteriormente sustituimos quién es cada uno de estos valores. Recordemos que esa ecuación fue en la que utilizamos la definición de producto interno. Entonces, recordemos de la definición de producto interno, vamos a obtener estas integrales.
de este lado y de este otro lado, como también hicimos para demostrar el teorema 1. Entonces, como R, phi sub m y phi sub n son reales, esta barra, este phi sub barra es igual a phi sub n y este phi sub n barra es igual a phi sub n. Por lo tanto, si saco factor común, esta integral desde 0 hasta 1 de R, phi sub m por phi sub n diferencial de x, entonces me da esta ecuación, que es lambda sub m menos lambda sub m. Entonces, como lambda sub n menos lambda sub n son distintas, ellas no pueden ser 0. Por lo tanto, queda demostrado que la integral desde 0 hasta 1 de r de x de phi sub n por phi sub m de x es igual a 0. Ahora tenemos el teorema 3, el cual nos indica que los eigenvalores del problema de Sturm-Liouville son todos simples, es decir, que cada valor propio corresponde a una única función propia linealmente independiente. Además, los valores propios forman una secuencia infinita y pueden ordenarse según magnitud creciente, de modo que lambda sub 1 va a ser menor que lambda sub va a ser menor que lambda sub 2, va a ser menor que lambda sub 3 y así sucesivamente. Además, cuando lambda sub n tiende a infinito, es cuando n tiende a infinito. Ahora vamos a definir la condición de normalización, la cual está dada por esta ecuación, que nos indica que la función, la eigenfunción al cuadrado multiplicada por la función r, que esta función r no lo había dicho anteriormente, pero es llamada función peso. Al multiplicarla por ella, queda normalizada. Por lo tanto, integral en el intervalo de 0 a 1 me va a dar igual a 1. Usando la delta de Kronecker, recordemos que está definida así, obtenemos esta ecuación. Ya que claro, si m es igual a n, entonces sería phi sub m al cuadrado y depende de 1. Y es igual a 1. En cambio que bueno, si son distintos, esto va a ser 0 y tenemos que esta integral es igual a 0, como ya se demostró en el teorema anteriormente. Ahora vamos a suponer que una función f dada que satisface las condiciones adecuadas puede expandirse en una serie infinita de funciones propias del problema más general de Sturm-Liouville. Si esto se puede hacer, entonces vamos a tener que esa función f es igual a la serie desde n igual a 1 hasta infinito de un coeficiente c sub n por la eigenfunción. Para calcular los coeficientes de la serie, vamos a multiplicar a la función por la función peso y por phi sub n. Y la vamos a integrar. Por lo tanto, sustituyendo quién es f, que tenemos aquí, vamos a obtener esta ecuación. Y tenemos que es igual, como ya lo habíamos visto anteriormente, como esta integral es igual a el delta de Kronecker, ya que si m es igual a n, vamos a obtener que es 1, y si son diferentes, recordemos que es 0. Por lo tanto, el c sub m es igual a la integral desde 0 hasta 1 de la función peso por f por phi sub m, el diferencial de x. Además, tenemos el último teorema que nos dice que sean phi sub 1, phi sub 2 hasta phi sub n las funciones propias normalizadas del problema de Sturm-Liouville, que recordemos que este es el problema, sean f y f' continuos a trozos en el intervalo cerrado de 0 a 1. Entonces la serie, esta que tenemos aquí, cuyos coeficientes c sub n vienen dados por c sub m igual a la integral desde 0 hasta 1 de la función peso por f por phi, diferencial de x, convergen a esta ecuación que tenemos aquí, que recordemos que este es el límite de la función por la derecha y el límite de la función por la izquierda, en cada punto en el intervalo abierto desde 0 hasta 1.
Ahora, para que quede todo más claro, vamos a aplicar lo que vimos anteriormente a un ejercicio. Tenemos el ejercicio 11 del capítulo 11 de la sección 11.2 del libro Boyce di Prima, en el cual nos dice que encontremos los coeficientes en la expansión de las funciones de la función f igual a x en el intervalo cerrado desde 0 hasta 1, usando la función normalizada del problema que tenemos aquí, que este es un problema de Sturm-Liouville con estas dos condiciones de frontera. La solución de la ecuación diferencial puede tener varias formas, dependiendo de lambda, por lo que es necesario considerar varios casos. Primero vamos a considerar el caso en donde lambda es igual a 0. Entonces, si lambda es igual a 0, entonces nos quedaría que y' es igual a 0. La solución de esta ecuación diferencial ya la hemos hecho múltiples veces y sabemos que es y igual a c sub 1 por x más c sub 2. Usando las condiciones de frontera, que recordemos la primera es y evaluado en 0 igual a 0. Entonces si aquí evaluamos en 0, x igual a 0, se nos va este término y nos queda que c sub 2 es igual a 0. Con la otra condición, si derivamos, aquí no va este c sub 2 y tampoco, entonces nos quedaría es que c sub 1 es igual a 0. Y entonces obtenemos la solución trivial. Por lo tanto, no hay algún eigenvalor en donde lambda sea igual a 0. Entonces no tenemos un eigenvalor igual a 0 en este problema. Ahora estudiemos cuando el lambda es menor que 0. Entonces vamos a definir el lambda igual a menos mu cuadrado. Claro, porque todo y mu es mayor que 0, entonces al elevarlo al cuadrado pues da positivo. Entonces, sustituyendo quién es nuestro lambda en la ecuación diferencial, tenemos esta ecuación que también ya la hemos hecho múltiples veces y sabemos que su solución es y igual a c sub 1 por el coseno hiperbólico de mu por x más c sub 2 seno hiperbólico de mu por x. Derivamos y, sabemos que la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico por la derivada interna que nos quedaría el mu, y la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico por la derivada interna nos da el mu. Entonces ahora vamos a usar las condiciones de frontera, que si evaluamos en 0 a y, vemos que el seno hiperbólico en 0 es 0, por lo tanto esto se me va. El coseno hiperbólico en 0 es 1, por lo tanto me queda que C1 es igual a 0. Y si evaluamos 1 en la derivada, como sabemos C sub 1 es 0, por lo tanto se nos elimina este término y nos queda C2 coseno hiperbólico de mu. Pero el coseno hiperbólico es distinto de 0, por lo tanto debemos de definir que C sub 2 es igual a 0. Entonces obtenemos la solución trivial. Ahora el último caso es cuando el lambda es mayor a 0. Entonces tenemos esta ecuación diferencial, que como también ya la hemos hecho múltiples veces, sabemos que su solución es y igual a c sub 1 por el coseno de la raíz de lambda x más c sub 2 el seno de raíz de lambda x. Si la derivamos, la derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es el coseno. Aquí utilizando estas condiciones de frontera, y sub 0, aquí si evaluamos en y, ¿quién es 0? El seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1, por lo tanto nos queda que c sub 1 es igual a 0. Y ahora si evaluamos aquí 1, si evaluamos aquí 1,
tenemos que esta constante es igual a 0, por lo tanto nos queda solo este término. Nos queda que la raíz de C sub 2 por el coseno de raíz de lambda es igual a 0. Pero para no obtener la solución trivial, tenemos que garantizar que C sub 2 sea distinto de 0. Por lo tanto, el coseno debe de ser igual a 0. Pero ahora recordemos la gráfica del coseno. Veamos que ella es 0 en los... Vemos que es 0 en pi medios, en 3 pi medios, entonces sería los impares entre 2 pi. Por lo tanto, nos queda que el raíz de lambda debe ser igual a 2n menos 1, que así podemos escribir el impar, por pi entre 2. Si elevamos al cuadrado a ambos lados de la ecuación, nos queda que lambda es igual a esto que tenemos aquí. Entonces este es nuestro eigenvalor. Y la eigenfunción correspondiente a este eigenvalor es phi sub n igual a k sub n, que es una constante. Claro, como este término es 0, nos queda solamente este término. Entonces este c sub 2 la vamos a llamar una k sub n por el seno. Sustituimos quién es raíz de lambda, que es esto que tenemos aquí, por x. Ahora vamos a hallar quién es esa constante k sub n. Para ello vamos a utilizar la condición de normalización, que como ya lo hemos visto anteriormente, es esta. En la ecuación diferencial también vimos que nuestra r, que es lo que acompaña aquí nuestra r, que es lo que acompaña el lambda, sería 1. Por lo tanto, como r es 1, sustituimos quién es nuestra eigenfunción y la elevamos al cuadrado y nos queda esta ecuación. Recordemos que el seno al cuadrado lo podemos escribir de esta manera que tenemos aquí. Entonces, si integramos eso, nos queda esta ecuación. Aquí, al evaluar en 1, nos queda pi medios, ¿no? Y aquí cuando evaluamos en esta x1, sabemos que esto nos va a dar un número impar, sería un impar por pi. Sabemos que el seno en todos estos valores nos va a dar 0, entonces se nos va. Aquí también cuando sustituimos el 0, nos da 0, y aquí el seno de 0 es 0. Por lo tanto, nos queda k sub n al cuadrado entre 2. Por lo tanto, si igualamos esto a 1 por esta condición de normalización, entonces nos da que k sub n es igual a raíz de 2. Por lo tanto, las eigenfunciones normalizadas son las que están dadas por esta ecuación, ya que sustituimos quién es k sub n. Entonces, el f, recordemos, como lo decía en el enunciado, es igual a la serie desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n por phi sub n de x. Entonces, los coeficientes, por la ecuación que habíamos descubierto anteriormente, sabemos que son a sub n igual la integral desde 0 hasta 1 de la función f por phi por diferencial de x. Entonces recordemos que nuestra f dada por el enunciado es x y nuestra eigenfunción normalizada la habíamos descubierto anteriormente y bueno, es raíz de 2 por el seno de todo esto que está aquí adentro. Si ya esta integral también la hemos hecho múltiples veces, que integramos por partes y obtenemos este resultado. Ahora evaluamos. Al evaluar aquí, x igual a 1, entonces nos quedaría el coseno de 2n menos 1 pi medios, y como lo habíamos dicho anteriormente, este coseno entonces sería 0. Al evaluar aquí el 0, este término pues se me va porque me queda 0. Ahora si evaluamos aquí en el seno 1, nos quedaría el seno de 2n menos 1 pi entre 2. Y al evaluar el seno x igual a 0, entonces nos queda aquí, entonces nos queda seno de 0, que es 0.
Por lo tanto, nos queda solamente este valor, es el que sobrevive. Bueno, aquí no va esta x, porque esto es 1. Por lo tanto, como el seno de un 2n menos 1 entre 2 lo podemos escribir como menos 1 a la n menos 1 por, bueno, todo esto que está aquí. Entonces los coeficientes a sub n descubrimos, entonces encontramos que los coeficientes a sub n están dados por esta ecuación. Muchas gracias por su atención.